Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, qué gusto que estés aquí con nosotros platicando el día de hoy. Fíjate que hoy vamos a hablar de algo bien bonito, bien rico, algo que ya lo experimenté yo y ya se los contaré en el transcurso del programa, que está bien rico y bien interesante y vale la pena detenerse un poquito y darle un espacio para conocer un poco más acerca de la terapia y la meditación con cuencos tibetanos. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces vamos a estar trabajando en este tema de los cuencos tibetanos. Sí, así es. Con los cuencos tibetanos, la meditación con cuencos o la terapia con cuencos. No sé si hayas tenido la oportunidad. Yo soy Luisa Isabel Vélez, aquí en el micrófono, sembradora de paz, compartiendo contigo el día de hoy pues este tema de la terapia y la meditación con cuencos tibetanos, con nuestro invitado que ahorita te lo voy a presentar. Y dinos, ¿qué cosas decía Buda? 3 cosas que una vez salidas no se recuperan. Era la flecha. La flecha. Una vez que disparas la flecha, no la puedes recuperar en esto del arco y la flecha. Ya me acordé. O sea, las 3 cosas, ¿no? Ajá, ¿cuánta sabiduría en algo tan sencillo? Algo tan simple. Tan breve y todo. Bueno, ya lo estás oyendo hablar a nuestro invitado del día de hoy. Déjame te lo presento. Estuvo con nosotros en un tema hiper apasionante que yo todavía le estoy así como saboreando. Estuvimos hablando mucho de los mayas y de esta cuenta del 2012. La cuenta del 2012. Él es Gustavo Ramón, él es director del Instituto del Estudio Antropológico. Y bueno, ya estuvo con nosotros. A ver, entonces, ¿por dónde empezamos, Gustavo, en este tema de terapias y meditaciones con cuencos? Ok, muchas gracias, Luisa, por la invitación. Saludos al auditorio. Sí, se oye bien, porque tenemos el micrófono muy lejos, porque tenemos los cuencos aquí. Entonces, jálate un micro o júntate hacia el micro, porque tenemos cuencos. Entonces, ahorita van a oír la maravilla de los cuencos y cómo se trabajan. No se vayan. Ok, ahora sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Luisa. Feliz de estar aquí nuevamente contigo, con tu auditorio. Y pues tenemos un tema verdaderamente apasionante, un tema que nos va a enfocar un poco más al aspecto práctico y que tenemos que hablar ahora de una cultura. Si ya habíamos hablado de los mayas, ahora queremos hablar de una cultura milenaria, antiquísima también, que pertenece al pueblo tibetano, de una tradición ancestral, misteriosa, enigmática, con mucha magia y con mucha sabiduría, que hasta la década de los 50 se mantuvo todavía oculta, si no fue por el actual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, que empezó a recorrer el mundo, y debido precisamente por la presión de un pueblo invasor que llegó, y a través de eso, muchas veces las cosas malas nos traen cosas buenas, y esa es una de ellas, es que empezamos a conocer mucho más de este pueblo, que en la década de los 50 a una diferencia bestial del mundo occidental, el pueblo tibetano se dedicaba a la producción de seres espirituales, de eso que Buda, como ahora lo acabas de mencionar, se dedicaban a producir seres iluminados, seres despiertos, ese tipo de gente que buscaba el verdadero despertar de sus facultades internas, el camino místico, el camino espiritual. Y gracias a ello tenemos muchísimas tradiciones de ellos, y una de ellas es justamente esto. Para todos los amigos que les gusta la práctica, la meditación, que les gusta la parte mística, trascendente de pueblos como el tibetano, pues van a estar felices, porque podemos hablar de una herramienta eficaz para la interiorización, para llegar a tener una vibración interna adecuada, de paz, de serenidad, de tranquilidad, en un mundo en el que vivimos evidentemente aplastados casi por el estrés, la tensión y todo lo que ya conocemos que vivimos. Y que es literal, vivimos aplastados. Sí, al vivir en la ciudad evidentemente tenemos muchísimas presiones externas, y pues repercuten en nuestro propio mundo interno, en nuestro nivel vibracional, como bien lo decías hace rato, ¿no? Entonces los cuencos son una herramienta extraordinaria. Se les llama también cuencos cantadores o cantores,
porque son herramienta artesanal, están hechos de la aleación de 7 metales, los cuencos originales tibetanos son hechos a mano y tienen una vibración séptuple, entonces se entiende que resuenan en las 7 octavas musicales, y esto ayuda mucho a nivel vibracional en el ser humano, ¿no? Teniendo en cuenta que todo es vibración. Fíjate que yo creo que es bien interesante, y a mí, aprovechando lo que tú sabes, porque yo me doy cuenta que sabes un montón, entonces aprovechando eso, cuando hablamos de la vibración y la vibración del cuenco, yo creo que es como interesante hablar de esta capacidad que tiene el cuerpo físico o la vibración del cuerpo físico, como de pegarse a imitar otra vibración. Claro, por supuesto. Supuesto. Porque si la correcta es la del cuenco, ¿no? Supongo, sí. La vibración correcta, o ¿cómo se diría? La vibración pura, o... Sí, lo que pasa es que un cuenco está de tal manera armonizado, okay, que entonces al emitir las ondas vibratorias y sonoras, pues como tú misma lo acabas de decir, nosotros estamos compuestos de más de 70% de agua, y recordemos que el agua puede percibir todo ese tipo de vibración, nuestra alma, la mente misma, y decíamos ahorita, por ejemplo, todo es vibración. Lo que estoy usando ahorita en este momento, que llega a nuestros amigos donde quiera que estén, es vibración, que es el sonido, es la voz, la música es vibración, una emoción es vibración. Entonces nosotros damos ese tipo de vibración, pero también recibimos. Entonces es muy interesante todo esto, porque por ejemplo el pensamiento tibetano era de que una persona malvada, una persona con un tipo de vibración negativa a través de su palabra, de su emoción, puede sacar de ti también una emoción o una vibración o un pensamiento negativo. O sea, por eso nos contagiamos de la mala vibra que le decimos. Sí, pero es una reacción diaria, constante. Una persona te dice una palabra ofensiva y tú te sientes mal. Lo que estás sintiendo, aunque la persona no te toque, lo que te está haciendo sentir mal es la vibración o el efecto vibratorio de la palabra, de la energía misma que estás recibiendo, lo cual entonces tú puedes sintetizar toda tu vida, lo que hoy somos, si somos personas violentas, agresivas, tristes, deprimidas, como un cúmulo de vibraciones que llevamos allí acumulando durante tantísimo tiempo en nuestras vidas y que están allí y que no hemos sabido sacarlas o transformarlas, pasarlas de un nivel vibratorio bajo, denso, a un nivel vibratorio muchísimo más elevado. Entonces, perdón, dime. Cuando una persona no tiene, por ejemplo, esa capacidad o no sabe cómo, es donde entran en función los cuencos. Son una herramienta que te ayuda entonces a empezar a sentir en tu interior, en tu mente, en tu cuerpo, porque la vibración la vas a sentir física. Eso es realmente extraordinario, y eso te induce a la paz, a la relajación. Los cuencos fueron y han sido y siguen siendo y seguirán siendo herramientas que usa el pueblo tibetano y mucha gente en el mundo para las sesiones de meditación. Entonces, una meditación que es toda una tradición milenaria, antiquísima. Acabas de mencionar a Siddhartha Gautama, el Buda. Estamos hablando de más de 2500 años de antigüedad, de su nacimiento, y él fue uno de los principales guías espirituales, el fundador del budismo, que transmite la práctica de la meditación, que llega hasta el día de hoy, pero podríamos encontrar la práctica de la meditación prácticamente en todos los pueblos antiguos que han existido en todos los continentes en la historia de la humanidad, incluyendo el pueblo tolteca, el pueblo maya, el egipcio, etcétera, que podemos ver en imágenes de museos en nuestro país. Por ejemplo, en el Museo Regional de Oaxaca, del Museo de Arqueología, imágenes femeninas, Luis, es interesantísimo, a mujeres en posición de flor de loto. Entonces esto significa que nuestros antepasados también conocían estas técnicas, que es algo muy simple, es interiorización. Voltear hacia adentro. Hacia adentro, es ver los dos mundos. Tienes tus ojos abiertos, tus 5 sentidos abiertos, ves el mundo exterior y los impactos que el mundo exterior produce en tu universo interior, teniendo en cuenta que nosotros vivimos en un mundo multidimensional y que nosotros somos seres multidimensionales también. Entonces el cuenco lo que hace, volviendo al cuenco, es como
como si te metiera una buena sacudida Sí. en tus átomos. Es correcto, es como una limpieza. Es como una limpieza, una depuración, o sea, tratando como de visualizarlo más mundanamente, porque a veces como que no entendemos la importancia de este tipo de prácticas porque sí, los cuencos, ¿no? Pero ahorita por lo que tú estás diciendo es este sonido que está completamente armonizado, entonces es como cuando avientas una piedra en el agua. O sea, hace ondas de una determinada manera, ¿no? Cierto, es correcto. Entonces, cuando tú metes la vibración del cuenco en el cuerpo a través del sentido, porque sí, efectivamente lo sientes, porque cuando Gustavo me hizo favor de regalarme una terapia para que yo experimentara los cuencos, yo soy afortunada, a mí todo el mundo me regala una terapia para conocerlas, ¿no? Bueno. Entonces, haz de cuenta de que al ponerte el cuenco sobre el cuerpo, se transmite la vibración, es como aventar la piedra a la laguna. Y entonces me gusta mucho eso que estás diciendo de que estamos como muy aplastados por el estrés, por todo. Y entonces esta laguna está como enfangada. Cierto. Y al entrar el sonido se va limpiando ese fango y entonces está permitiendo que tu verdadero ser emerja. De hecho existen algunos relatos antiguos donde se cuenta también que los cuencos son utilizados por los médicos tibetanos para curar, para sanar. Digo, teniendo en cuenta que una enfermedad es una vibración, una energía que en un momento dado se altera, se modifica, ¿no? Por supuesto, se modifica, se llega a transformar. Entonces el error nuestro es dejar todo esto siempre ahí estancado, como bien lo estás diciendo. Y uno tiene que mantenerse entonces en una actitud positiva de autoayudarse, de poder sacar tu propia fuerza interna para poder pasar a un nivel superior, ascendente, no descendente. Sí, o sea, qué bonito, porque entonces así hace como mucho sentido el trabajo con los cuencos. Entonces, bueno, ya estás oyendo de qué se trata. ¿Y de qué sería una terapia de cuencos, ok? Ahorita los vas a oír y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Perfecto, así es. Pues vamos a ir a un corte y regresamos. Con nuestro invitado del día de hoy, Gustavo Ramón. Él es director del Instituto de Estudios Antropológicos aquí en Guadalajara. Y bueno, ya ha dejado en muchos lugares funcionando el instituto, ahora le está tocando a Jalisco y por eso lo tenemos por acá. Y bueno, pues ya estamos listos para poder experimentar los sonidos de los cuencos. Entonces, si estás haciendo algo, detén lo que estés haciendo. Si estás conduciendo y quieres experimentar la terapia, detente, estaciónate en algún lugar seguro, o sea, también no te vas a quedar ahí todo desprotegido. Si estás en casa, deja de hacer lo que estés haciendo, por favor, y siéntate. Yo no me les voy a dar esa indicación, que se sienten. Cierto. Y ya tú les dices todo lo que se necesite hacer, ¿de acuerdo? Okay, de acuerdo. Va, entonces pues vamos a iniciar. Bien, por favor, procuren tener una posición cómoda. Si es posible que quede su columna lo más recta posible. Van a cerrar sus ojos. Cierren sus ojos. Y realicen 3 respiraciones profundas, inhalando y exhalando por la nariz. Al exhalar, imaginen que exhalan tensión, inhalan relajación, exhalan tensión. Dejen que el sonido penetre sus cuerpos y sus mentes.
Respiren nuevamente. Terminamos. ¡Qué maravilla! Yo aquí que lo vivía a vivo y en todo color con toda la vibración de los cuencos, pues es maravilloso, queda un silencio que no quieres ni romper, ¿no? Sí, lo ideal pues es evidente tener un entorno adecuado, ya sea acostado, de cúbito dorsal o boca arriba, o sentado en una posición cómoda, y darse unos 30 minutos, 40 minutos a esa introspección y buscar ese momento de paz y volver a encontrar tu equilibrio, tu eje, y pasar entonces por determinado tipo de transformaciones internas. La esencia pura del ser humano siempre es la paz y la serenidad interna. Esa es nuestra naturaleza. Y después vienen todas las características que nos originan entonces el caos mental, el caos emocional, y eso es lo que vamos justamente acumulando durante nuestras vidas. Y de ahí vienen entonces las diferentes manifestaciones del ego, del yo en nosotros, y bueno, ya es una característica del ser humano el dejar que todo este tipo de energía se mantenga, pero que tenemos que pasar por una transformación. En este sentido, los cuencos son, como te había dicho, una herramienta eficaz, maravillosa, para todo aquel que gusta, que ama las prácticas místicas, como en este caso la meditación, que es independiente de cualquier tipo de cultura. No tienes que pertenecer a ninguna organización ni nada. Ni a ninguna religión, nada, en ni absoluto. nada, ¿no? Meditar es estar en paz. Es vibrar como debes de vibrar. Así es. Puramente, limpiamente, ¿no? Absolutamente. Entonces, esta parte o este trabajo que hace la vibración de los cuencos, pues es algo que te ayuda como a sacudir la mugre que traes ahí pegada vibracionalmente hablando, ¿no? Cierto. Ahora, una pregunta, por ejemplo, si yo quiero meditar con los cuencos, obviamente me ayuda. Sí. Pero si no sé meditar, nada más oír los cuencos me sirve igual. Por absoluto, hay personas, hemos tenido personas que en su vida jamás han practicado una meditación, que nunca han tenido o nos han dado la oportunidad de cerrar sus ojos y hacer una mínima práctica de introspección, de relajación. El solo sonido, lo quieras o no, te induce a mantenerte tranquilo, sereno. No lo sé, ahorita los amigos que quieran comunicarse, que nos digan, que nos quieran compartir qué sintieron y que puedan descubrir cómo el sonido viaja a través del espacio. Eso es importantísimo, ¿no? Una cosa que quería comentar contigo y con los amigos del auditorio es los resultados que hizo el doctor japonés Masaru Emoto, que en el agua, en el que demuestra entonces científicamente cómo las vibraciones del pensamiento, de la palabra, de la música, afectan las moléculas del agua. Y teniendo en cuenta que nosotros somos 3/4 partes de agua, entonces sí que tiene una afectación directa a todo este tipo de vibración, ya sean buenas o malas, y pues lo ideal es que siempre tengamos una participación o una apertura a cuestiones totalmente superiores, ¿no? Sí, esta parte de conectarte con la, o sea, entender la vibración, o sea, física cuántica siempre habla de que nosotros estamos, y no estoy hablando de nada más que de física cuántica, o sea, habla de que todos somos vibración. Claro. Entonces, si no fuéramos compuestos en un 70% de agua, finalmente estamos compuestos de vibración. Cierto. ¿Sí? Cierto. Entonces, estar buscando con qué resonar, o estar buscando cómo limpiar, o estar buscando medios alternativos, porque a veces la meditación es complicada, sobre todo al principio. O sea, nuestra mente es como un chapulín, pues, que brinca por todos lados. O sea,
Entonces yo lo digo por experiencia propia. Mira, yo tengo mi área, ya hice mi área, mi sillón, mi rincón, mis plantas, mi esto, mi el otro. O sea, ese sillón no se sienta nadie más que yo. Voy a meditar, ¿no? Y ya desde que lo empiezo a ver digo, pero ¿cómo me voy a sentar a meditar si tengo que bla, 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 bla? Cierto, la ¿Sí? mente. O sea, la mente empieza. Y luego cuando logro sentarme, entonces digo, bueno, ya llevo paso número 1 ganado, ya me senté en el lugar que hice para esto. Entonces te sientas o yo me siento y luego me sorprendo porque digo, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo mi tiempo, o tengo tantas cosas que hacer, o mejor me pongo a leer un libro. Bueno, a ver, me voy a meter, me empiezo a dormir. O sea, nuestra mente ha estado tan salvaje, la pobre. Así es. Y yo hablo pues de mí, creo que a muchos nos pasa lo mismo. Fíjate lo que acabas de decir, en el budismo tibetano, en la práctica de la meditación, llegar al control de la mente, lo dicen con una frase muy simbólica, pero que le da el clavo, que dicen domar al tigre. Es decir, controlar esa fiera que no está acostumbrada a mantenerse en serenidad, en paz. Quieta. Es dificilísimo. Y obediente. Sí, son 2 fases en la meditación. La primera es la más sencilla, que es la relajación del cuerpo físico, que eso con los cuencos lo logras en 5 o 7 minutos máximo. Logras que tu cuerpo físico y tu respiración se relajen, se concentren, porque el sonido vibracional del cuenco fortalece la concentración, porque de alguna manera estás obligando a tu inconsciente y a tu subconsciente a poner atención, a estar alerta. Y entonces eso te induce a estar atento en una sola cosa, en un solo punto. Entonces tu cuerpo físico reacciona, te relajas, y de ahí viene la otra parte, que es la concentración, la relajación mental. Y otra cosa que ahorita platicaremos con los amigos es la repercusión que tienen los cuencos en los chakras. Ok, pues entonces lo platicamos al regreso del corte. Del día de hoy, Gustavo Ramón. Te recuerdo que él es director del Instituto de Estudios Antropológicos y bueno, hoy estamos platicando básicamente pues de la terapia de cuencos, pero si nos has estado acompañando a lo largo del tiempo te habrás dado cuenta cuando lo invité que nos habló del tema del 2012 y de los mayas y todo esto y cómo era importante y cómo si tú crees que no somos los únicos que estamos en este universo, cómo nos están empujando por todos lados para que despertemos, para que seamos mejores personas parados en esta tierra. Entonces, pues bueno, este ejercicio que acabamos de hacer para que tú experimentaras un poquito este tema de los cuencos, espero que te haya gustado. Mira, vamos a darle paso a las llamaditas que tenemos aquí, ¿sale? Y ahorita nos dices la repercusión de los chakras y todo lo demás, ¿ok? Ok, de acuerdo. Ernesto Corona manda una lluvia de bendiciones para Luisa, para el invitado y para todos en cabina, al igual a los que están escuchando la estación. Muchas gracias, Ernesto, por compartirla. Tú eres el primero de todo el tiempo que tengo de la lluvia de bendiciones que me mandan uno. O bueno, creo que eres el segundo. Muchas gracias. Para que te traiga temas más interesantes, ¿de acuerdo? Para que traiga temas que resonemos todos. Marta Isabel Díaz Martínez, felicitaciones por el programa. Y María Espinosa pide una lluvia de bendiciones para Nicaragua. Pues ahí está, para que todo vaya bien por allá. Teresa Ramos Ibáñez, saludos, nos manda saludos a los dos. Muchas gracias. Dice, hice la meditación con los cuencos, la que acabas de hacer. En primer lugar me empezó a doler la cabeza y luego un juanete en el pie derecho. Después de unos segundos desapareció el dolor de las dos partes. Correcto. El sonido de los cuencos me trasladó a un jardín hermoso con un manantial de agua y cuando abrí los ojos quedé muy relajada. Me gusta todo esto. Pues bueno, para que veas la maravilla, ¿no? Y qué bonito la conexión que hizo con su cuerpo. Por supuesto. Se dio cuenta de ese dolor que ahí estaba, porque el cuenco no lo sacó. Así es. ¿Verdad? Lo que pasó fue que se concentra parte de la atención en un momento dado, en un punto del cuerpo, y de ahí se dispara. Por supuesto, son los efectos de la vibración de los cuencos. Y te comentaba ahorita, fuera del aire, que lo que hemos hecho ahora es la vibración sonora de los cuencos. Otra cosa es también al mismo tiempo la vibración ya en el cuerpo físico de la vibración física que produce el cuenco,
que es la combinación de ambas, entonces se concentra todavía más en los centros energéticos del ser humano. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, existen los famosos chakras en nuestro cuerpo astral, llamado así, en la que se dice que tenemos más de 140 chakras o centros energéticos en nuestro cuerpo astral, pero se habla de 7 porque son los 7 principales centros energéticos que se relacionan con nuestras 7 glándulas de secreción interna. Entonces, todos ellos relacionados en nuestra médula espinal, desde el coxis, desde la base de la columna cerebroespinal hasta la coronilla, el chakra Sahasrara, el chakra coronario o la flor de los 1000 pétalos. Estos son centros energéticos. Chakra es una palabra sánscrita que significa rueda o disco. Entra y sale energía, son de 4 o 5 centímetros más o menos, y evidentemente puede ser que una persona tenga mayor o menor energía en uno de los chakras, y los cuencos fueron realmente diseñados también para armonizar estos centros de energía, estos centros espirituales en el ser humano. Sí que ayuda muchísimo porque mejora evidentemente la función hormonal, inclusive a través de los chakras, porque repito, los chakras están íntimamente relacionados con nuestras glándulas de secreción. Funcionamiento. Así es, entonces sí hay una relación. Ahora, cuando tú dices físico, a mí me gustaría compartir la experiencia que yo tuve, porque te pone el cuenco encima. ¿No? Entonces te pone y esa es la terapia individual, pues. O sea, también él es un terapeuta que puede trabajar de manera individual. La invitación que está haciendo es para el grupal, para que lo vivas en vivo y a todo color con un grupo que se junta a meditar. Pero también la individual, entonces te trepa el cuenco y hasta que suena, ¿no? O sea, hasta que suena en una determinada frecuencia. Cierto, es diferente en cada persona. El mismo cuenco, como si tuviera cierta inteligencia, no suena igual de una persona a otra. Pero sí es bueno que el público sepa que, incluyendo en la terapia grupal, también les ponemos el cuenco. También lo ponen también encima. para que sientan ellos la vibración. Y allí en la terapia grupal uno se da cuenta entonces cómo cada persona tiene su propia frecuencia vibratoria. Eso es interesantísimo. Y después cómo el cuenco va cambiando, modifica la tonalidad inclusive en la persona, porque el mismo cuenco empieza a adaptar. O sea que como quien dice, el cuenco te afina. Te afina y rompe nudos energéticos, desbloquea alguna situación emocional, psicológica, algo que traiga a la persona por allí, el cuenco en la vibración sonora o vibración, sí, de alguna forma. O sea que tiene un efecto. Perdón, ¿te ha tocado, porque esto es interesantísimo, por ejemplo, que de estar en la terapia, alguien se te suelte llorando de la nada? No, hasta este momento no. Todavía no. No, pero sí pasan que cada persona llega a tener, como la dama que escribió hace ratito, las experiencias son distintas. Cada persona sí, lo va a es vivir diferente. Es diferente. Sí, claro, porque bueno, a veces buscamos como uniformar la experiencia y lo que le pasó a uno, a mí no me pasó, entonces no me funcionó. Diferente, o sea, es diferente. María de Jesús Castro González, lluvia bendiciones a Teresa González que cumple años, bueno, felicidades que cumplas más. Y dice, se relajó bastante, qué bueno, María de Jesús. Cristina Delgadillo dice, he traído muchos dolores de cabeza, ahorita sentí detrás de los ojos un dolor que iba saliendo, igual del oído izquierdo y mejilla izquierda, como una energía que salía y me quedé a gusto. Qué bien. Manda una lluvia de bendiciones para todo el mundo, en especial los que son adictos, bueno, para que superen rápido sus adicciones. Muchísimas gracias, Gustavo, por habernos acompañado. El tiempo vuela contigo. Sí, muchas gracias, Luisa, gracias por la invitación, de verdad, y un gran saludo a todo el auditorio. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Yo espero que se tomen el tiempo para poder experimentar y vivir esta terapia. Muchísimas gracias por habernos acompañado a la tarde del día de hoy. Yo espero que sacudiendo esa mugrita que traes allí pegado puedas ver el maravilloso ser que tú eres. Cuando tú descubres esto, te vuelves un sembrador de paz. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz.